No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nugget llegó a nuestras vidas casi al mismo tiempo que mi hijo. Fue una coincidencia extraña. Unos días antes de que diera a luz, una amiga me dijo que una gata de su vecina había tenido crías y que estaban buscando hogar para los gatitos. No sé por qué, pero algo dentro de mí me empujó a decir que sí. Aún no nacía mi bebé y ya estaba comprando una camita pequeña y un platito para agua para un gatito que todavía ni conocía. Cuando nació mi hijo, a los pocos días trajimos a Nugget. Era una bolita de pelos gris con blanco, con unos ojitos redondos que parecían siempre estar explorando todo. Mi esposo no estaba muy convencido de tener un animal en casa justo con un bebé recién nacido, pero desde el primer día, Nugget se pegó a la cuna como si supiera que ese bebé era suyo. De verdad, parecía que se sentía responsable de él. Cuando el niño lloraba, Nugget se paraba sobre dos patas y trataba de mirar hacia adentro de la cuna. A veces maullaba bajito, como si intentara calmarlo. Si yo salía al baño o a la cocina y dejaba al bebé dormido, Nugget se quedaba justo al lado, vigilando. Conforme pasaron los meses, esa conexión se hizo aún más fuerte. El primer juguete que mi hijo intentó alcanzar no fue un sonajero, fue la cola de Nugget. Y aunque cualquier otro gato se habría ido corriendo, él se quedaba ahí, dejando que el bebé lo jalara o lo abrazara sin quejarse. Jugaban juntos, dormían juntos, se buscaban el uno al otro todo el tiempo. Mi hijo aprendió a gatear siguiéndolo y las primeras carcajadas reales que escuchamos de él fueron por culpa de las travesuras del gato. Nosotros bromeábamos diciendo que Nugget era como su sombra, pero la verdad es que era algo más profundo. Había una confianza entre ellos que no se puede enseñar ni forzar. Era como si se hubieran conocido desde antes, y después de unos años, todo cambió. Mi hijo enfermó, fiebre altísima, por días. Lo llevamos al médico varias veces, nos dieron tratamiento en casa, pero nada parecía hacerle efecto. Verlo tan decaído, sin ganas de jugar, sin fuerza para reír, fue una de las cosas más dolorosas que he vivido. Me sentía impotente, no dormía, me la pasaba a su lado, midiendo su temperatura, colocándole paños húmedos, orando en silencio para que se recuperara. Y en medio de toda esa desesperación, una tarde, Nugget hizo algo que jamás había hecho antes. Entró en silencio al cuarto, se subió a la cama y sin dudarlo, se sentó justo sobre el pecho del niño. Lo olfateó primero, como si lo estuviera revisando, y luego comenzó a ronronear de una forma distinta. Era un ronroneo constante, grave, como un canto. No era ruidoso, pero llenaba la habitación de una extraña calma. Mi hijo, que llevaba horas sin moverse, pareció relajarse bajo el peso de su pequeño guardián. Y yo solo observaba. Después de unos minutos, Nugget bajó de la cama, caminó hacia la puerta y se fue. No pensé mucho en eso, estaba demasiado preocupada por la fiebre, demasiado cansada para ver lo que en realidad había pasado. Pero a la mañana siguiente, Nugget no estaba. Lo buscamos por toda la casa, el patio, las habitaciones, hasta en los techos. Nada, era como si se hubiera desvanecido. Pasaron horas, luego días, y el tercer día mi hija lo encontró en el jardín. Estaba tirado bajo uno de los arbustos, apenas respirando. Agonizaba. Corrí a buscarlo, lo envolví en una manta y lo llevé adentro. Me senté con él en el piso del cuarto, lo tenía entre mis brazos y fue entonces cuando me tomó la mano con su patita. Con fuerza, con más fuerza de la que jamás había mostrado. Sus garras se extendieron como si no quisiera soltarme y un segundo después murió. Lloré como no lo hacía desde que era niña y al mismo tiempo sentí algo raro, una especie de entendimiento, como si Nugget me estuviera diciendo, sin palabras, que había hecho un intercambio, que se iba para que mi hijo pudiera quedarse. Y lo más impresionante fue lo que pasó esa misma noche. Mi hijo despertó al día siguiente completamente distinto. Ya no tenía fiebre, volvió a sonreír, comió con hambre. Era como si su cuerpecito hubiera dejado atrás toda la enfermedad en cuestión de horas. Los doctores lo llamaron remisión espontánea, pero yo sé que no fue eso. Yo sé muy dentro de mí que Nugget nos protegió, que dio su vida por la del niño que amaba tanto, que ese ronroneo no era cualquier sonido, sino una especie de despedida o un acto de sanación. Desde entonces no hemos vuelto a tener un animal en casa, no porque no queramos, sino porque sentimos que sería injusto. Nugget no fue solo una mascota, fue hermano, amigo, ángel y guardián. Y aunque ya no está, cada vez que veo a mi hijo correr, jugar y reír, sé que hay un pedacito de Nugget que todavía lo acompaña.
Desde hace años tengo un tipo de sueño que me visita con más frecuencia de la que me atrevería a admitir. No es uno de esos sueños locos o sin sentido, donde todo cambia de forma o donde despiertas sin entender qué pasó. No, estos sueños son distintos, se sienten reales, vivos, con detalles tan claros que podría jurar que no los inventé yo. En esos sueños tengo una familia, una esposa, una hija y hasta una especie de familia política que me hace sentir realmente en casa. Conozco la rutina. Sé cómo suena la voz de mi hija cuando corre a abrazarme al llegar del trabajo, sé cómo huele la cocina los domingos por la mañana cuando mi esposa prepara su famoso pan con miel y canela. El hermano de mi esposa siempre aparece con su camiseta deportiva y su mal sentido del humor, haciendo chistes malos mientras encendemos la parrilla en la finca familiar donde solemos pasar los fines de semana. Y yo soy feliz, tan feliz que cuando despierto lo primero que siento es un vacío enorme. No siempre sueño lo mismo, pero el entorno es consistente. A veces estoy ayudando a mi hija con la tarea, otras armamos juntos una casita de juguete que le regalaron. En una ocasión soñé que estábamos de vacaciones en una cabaña junto a un lago, y todos teníamos gorros ridículos para el frío. Nos reíamos, nos abrazábamos, hablábamos como si lleváramos años compartiendo esa vida. Y lo más raro de todo es que yo no tengo hija, ni esposa, ni cuñados. Nada de eso existe en mi vida real, pero cuando sueño sé perfectamente quiénes son, cómo se sienten, cómo los amo. Despertar de esos sueños no solo me deja confundido, me deja triste, me deja con un anhelo muy fuerte por algo que no sé si alguna vez fue mío. Durante mucho tiempo pensé que era mi subconsciente jugando, mezclando deseos, recuerdos, películas, o vaya uno a saber qué. Pero entonces algo pasó que me hizo cuestionarlo todo. Fue hace más o menos un año. Salí del trabajo a comprar algo para almorzar. Caminé un par de cuadras hasta una zona donde suelen ponerse varios puestos. Estaba a punto de ordenar cuando, entre la gente, vi al hermano de mi esposa, el de mis sueños. Al principio mi mente se quedó en blanco. Lo observé y no podía creer lo que estaba viendo. Era idéntico, no solo físicamente, sino en su forma de moverse, de hablar con su acompañante, de sonreír. Pero lo más impactante fue que él también me miró. Me observó con atención, como si también sintiera que ya me conocía de antes. Hasta le dijo algo al amigo que iba con él. Nos quedamos viendo por unos segundos que parecieron eternos, pero yo no supe qué hacer. Estaba paralizado, y no dije nada. No me acerqué, no le pregunté si nos conocíamos, solo me quedé ahí, con el corazón en la garganta y la mente hecha un lío. Lo que vino después es todavía más desconcertante. Esa noche no soñé con mi familia, y no fue solo esa noche. Desde ese día no he vuelto a tener ninguno de esos sueños, nada, ni siquiera una imagen fugaz, ni un sonido. Desaparecieron, como si ese encuentro hubiera cerrado una puerta. Al principio creí que era coincidencia. Tal vez estaba tan alterado por el shock que mi mente no estaba en condiciones de recrear el sueño, pero los días pasaron, las semanas, los meses, y nada. Mi hija no volvió a aparecer, mi esposa ya no me espera con una taza de café al final del día, el hermano con sus bromas tampoco. Se esfumaron de mi mundo nocturno, y con ellos se fue una parte de mí. Ahora, cuando me acuesto a dormir, tengo la esperanza de verlos otra vez. A veces cierro los ojos y trato de pensar en ellos, de recordar su voz, sus gestos, los lugares donde solíamos estar, pero ya no viene nada, como si se hubieran ido a otro lado, o como si nunca hubieran estado ahí realmente. No dejo de pensar en ese chico, en que tal vez no fue coincidencia, tal vez no es un simple parecido, y si de verdad lo conozco, y si él también sueña conmigo y no lo ha dicho, y si esa familia existe en algún rincón del mundo, y por alguna razón mi mente fue capaz de conectar con esa versión de mi vida por un tiempo. No tengo respuestas, pero sí tengo algo claro. La tristeza que siento por haberlos perdido no es la de alguien que solo está confundido por un sueño. Es la de alguien que extraña algo real, algo que, aunque no esté aquí, dejó una marca en mí. Y me consuela pensar que tal vez, en algún lugar, mi familia también me está soñando a mí. Cuando tenía 17 años, estaba en el último año de preparatoria y formaba parte del equipo de campo traviesa de mi escuela. No era una atleta destacada, pero me gustaba correr.
Más que nada lo hacía para despejarme. Tenía buenas calificaciones, pero entre las presiones de los exámenes, los problemas familiares que no contaba a nadie y la ansiedad que llevaba encima sin saber siquiera que tenía un nombre, correr era mi única forma de estar en paz. Vivía con mi mamá en una zona tranquila de las afueras de la ciudad. Mi papá nos había dejado hacía varios años y aunque nunca hablamos demasiado del tema, sé que a mi mamá se le hacía difícil criarme sola. Aún así, siempre me apoyó en todo. En la escuela, en el equipo, incluso en mis tonterías de adolescente. Y yo, aunque a veces me costaba demostrarlo, la quería más que a nada en el mundo. Una de mis rutas favoritas para correr era un sendero de tierra que bordeaba un lago no muy lejos de mi casa. Era un lugar bonito, rodeado de árboles, con bancos de madera a lo largo del camino y una pequeña área de picnic donde a veces veía a familias o parejas caminando. Me gustaba correr ahí justo antes del atardecer, cuando el sol ya no quemaba tanto y todo parecía más sereno. A veces llevaba música, pero la mayoría de las veces prefería escuchar mis pensamientos y el sonido del viento. Ese día, un martes cualquiera, tenía pensado correr como siempre. Me puse mis tenis desgastados, mi camiseta del equipo escolar y salí de casa saludando a mi mamá como si fuera un día más. Caminé las primeras calles trotando despacio, como siempre hacía para calentar. Cuando empecé a acercarme al lago, fue cuando todo cambió. Al doblar una esquina que daba al camino del lago, sentí algo tan fuerte, tan extraño, que me detuve en seco. Fue como si mi cuerpo se hubiera golpeado contra una barrera invisible. No había nadie allí, nada a la vista, pero todo en mí gritaba no. No era un pensamiento ni un miedo habitual, era una sensación física, instintiva, como si algo primitivo en mí me estuviera jalando hacia atrás. Mi respiración se aceleró. Me quedé quieta unos segundos, mirando el camino frente a mí. Lo conocía de memoria, y sin embargo, esa tarde me parecía distinto, amenazante incluso. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Todo mi instinto me decía que no debía seguir. Sin pensarlo más, giré sobre mis talones y regresé a casa. No corrí, pero tampoco caminé despacio. Sentía como si algo invisible me empujara a alejarme. Cuando llegué, mi mamá me miró sorprendida. ¿Ya regresaste? ¿Todo bien?, preguntó mientras dejaba una bolsa de verduras sobre la mesa. Sí, solo... no sé, algo no se sentía bien. Y le conté lo que había sentido, sin muchos detalles. Ella me miró seria, como preocupada. ¿No será ansiedad? A veces el cuerpo reacciona así, me dijo. Tal vez tenía razón, pensé. Me senté un rato a respirar, me puse a hacer tarea, luego a cenar y poco a poco lo dejé pasar. No volví a correr ese día, ni al siguiente, pero la sensación no se me quitaba del todo. 3 días después, mi mamá llegó con el periódico en la mano, lo puso sobre la mesa sin decir una palabra al principio. Estaba pálida. ¿Qué pasó?, pregunté. Me señaló la noticia en primera plana local. Encuentran cuerpo de mujer joven en lago de la zona. Policía investiga posible homicidio. El crimen habría ocurrido el martes por la tarde. Me quedé congelada. Leí y releí la nota. Decía que la mujer, de aproximadamente 20 años, había sido vista por última vez caminando cerca del sendero. El mismo día y a la misma hora en que yo habría estado ahí. Sentí como si alguien me apretara el pecho. Pude haber estado ahí, pude haberla visto, o peor aún, pude haber sido yo. Y si ese no que sentí fue algo o alguien que me estaba protegiendo, durante semanas no dejé de pensar en eso, dejé de correr por el lago, incluso empecé a ir con más frecuencia al gimnasio del colegio, donde había más gente y todo parecía menos incierto. No podía quitarme de la cabeza la sensación que tuve ese día. No era solo miedo, fue una advertencia, clara, instintiva, como si algo dentro de mí supiera algo que yo no. Nunca supe mucho más sobre el caso. La policía no dio demasiados detalles y en algún punto dejó de salir en las noticias. Pero yo nunca olvidé lo que sentí. Esa energía tan fuerte, casi animal, que me hizo dar la vuelta. A veces me pregunto si todos tenemos esa capacidad de sentir lo que no vemos, pero simplemente aprendemos a ignorarla. O si, ese día, algo más allá de lo racional me salvó. Desde entonces, no me atrevo a ignorar esas sensaciones. No importa cuán irracionales parezcan, porque a veces no necesitas entender lo que sientes, solo necesitas escucharlo. Cuando tenía unos 14 o 15 años, mi vida no era nada fácil.
Vivía en una zona rural y desde muy joven empecé a trabajar en lo que se pudiera. La mayoría de las veces era en el corte de caña, un trabajo durísimo, bajo el sol, con las manos llenas de ampollas, la ropa empapada en sudor y una sensación constante de cansancio que no se iba ni con el sueño. Estudiaba cuando podía, ayudaba en casa y a veces simplemente aguantaba. Una tarde, agotado, me quedé dormido profundamente. Tuve un sueño muy vívido, de esos que no se te borran aunque pasen los años. Soñé que estaba en la casa de una amiga mía, una casa sencilla con una cocina conectada a la sala por un pasillo lateral. En el sueño yo estaba en la cocina tomando agua y de repente tocaron a la puerta. Entró una señora mayor, tenía el cabello canoso recogido en un moño bajo, vestía una blusa azul y una falda gris que le llegaba casi a los tobillos. Caminó tranquila hacia mí, me miró con una expresión amable y me dijo, extendiéndome la mano: «Mucho gusto, me llamo María del Rosario». Y ahí, justo cuando nuestras manos iban a tocarse, me desperté. Me levanté confundido, con esa sensación rara que queda cuando un sueño se siente más real de lo normal. Pensé que era una de esas cosas que el cerebro inventa, y no le di demasiada importancia. Unos días después del trabajo, pasé a la casa de esa amiga. Me invitó a tomar algo y entré, igual que en el sueño. Caminé hacia la cocina y, por costumbre, fui por un vaso de agua. Estaba de pie junto al fregadero cuando alguien tocó la puerta. Mi corazón se aceleró, sentí un déjà vu tan fuerte que me quedé inmóvil. La puerta se abrió y entró la misma señora del sueño. Mis ojos no podían creerlo, el mismo peinado, la misma ropa, el mismo caminar sereno. Cruzó la sala, se dirigió hacia la cocina y me miró con una sonrisa cálida, como si ya me conociera. Extendió la mano y dijo: «Mucho gusto, me llamo María del Rosario». Tal cual, las mismas palabras. Me quedé sin poder decir nada. No sabía si estaba soñando otra vez o si me había vuelto loco, pero no, era real. Ella era real. Con el tiempo supe que era una vecina cercana, viuda, sin hijos, que pasaba por la casa de mi amiga con frecuencia. Lo que nunca imaginé es que se convertiría en una de las personas más importantes de mi vida. Me empezó a invitar a su casa. Me ofrecía comida, un lugar donde descansar después del trabajo y, sobre todo, me trataba con un cariño que yo no estaba acostumbrado a recibir. Me decía que le recordaba a su sobrino, que ya había fallecido y que por alguna razón sentía que debía cuidarme. No me ayudaba solo con comida, a veces me daba algo de dinero, me ayudaba a lavar la ropa o me preparaba una infusión cuando llegaba con fiebre o cortado del campo. Se convirtió en una especie de abuela para mí, aunque no compartíamos sangre. Lo más loco de todo es que nunca le conté que la había soñado antes de conocerla. Siempre me pregunté si ella también había sentido algo, alguna especie de conexión extraña desde el primer día, pero nunca me atreví a preguntarlo. Estuvo en los momentos más duros de mi adolescencia. Me dio apoyo cuando nadie más lo hacía. Me dio un refugio cuando sentía que no podía más. Y aunque nunca le dije lo suficiente en vida, sé que lo sintió. Cuando falleció, sentí como si se hubiera ido una parte de mi historia. No solo por lo que hizo por mí, sino porque desde ese sueño supe que había algo más grande moviendo los hilos. Algo que no entiendo y que probablemente nunca entenderé. ¿Por qué la soñé antes de conocerla? ¿Por qué se sintió tan real desde el primer momento? No tengo respuestas. Solo sé que esa señora apareció en mi vida como enviada de otro plano, justo cuando más la necesitaba. Hoy, cada vez que paso por la casa donde la conocí, me detengo un momento. Miro hacia la puerta como si aún pudiera verla llegar con su blusa azul y su falda gris, y siempre que la recuerdo, pienso: una flor al cielo para ti, María del Rosario. Gracias por haberte aparecido, incluso antes de que te conociera. Crecí en un pueblo pequeño donde casi todo el mundo se conocía. Las calles eran tranquilas, los días largos y los recuerdos parecían quedarse pegados al pavimento como si también formaran parte del lugar. Mis abuelos, en realidad mis abuelos por parte de mi padrastro, vivían en una casita sencilla justo al frente de la escuela primaria local. Era una calle transitada, así que cuando iba de visita con mis primos pequeños, siempre me tocaba tomarles la mano y ayudarlos a cruzar para que pudieran jugar en el patio de la escuela. Esa casa era parte de mi infancia. Tenía una fachada de madera clara, una cerca baja blanca ya un poco descascarada, y un árbol enorme que cubría la entrada de sombra en los veranos.
Mi abuela pasaba las tardes sentada en el porche, tejiendo o simplemente mirando pasar la vida. Y por dentro olía a café recién hecho, a sopa caliente, a piso encerado, esos olores que hoy me darían ganas de llorar si los encontrara de nuevo. Pasábamos muchos fines de semana allí. Mis primos y yo veíamos caricaturas en la televisión vieja, jugábamos a las escondidas entre los muebles y comíamos lo que fuera que mi abuela preparara. Era ese tipo de lugar que no parecía importante hasta que desaparece. Después de que ambos abuelos fallecieron, ella en 2015 y él un poco antes, la casa fue vendida. Me dolió, claro, pero no me pareció extraño. Así es la vida. Lo que sí hice desde entonces fue mirar hacia la casa cada vez que pasaba por esa parte del pueblo. No importa si estaba apurada o si era de noche, siempre giraba la cabeza un segundo, como quien saluda un recuerdo. Hasta que hace unos meses, esa casa ya no estaba. Iba en el auto conduciendo por esa misma calle, la de siempre, cuando de pronto, al mirar hacia el lugar de la casa, vi un enorme estacionamiento. Pensé al principio que estaba viendo mal. Me dije, seguro es un terreno baldío, o la casa se ve distinta porque la remodelaron. Pero no había casa, ni árboles, ni porche. Solo asfalto grisáceo, agrietado, con líneas blancas descoloridas, autos estacionados. Incluso había señales de tránsito nuevas en los bordes. Parecía un estacionamiento del hospital, aunque algo me llamó la atención. Ese hospital había estado ahí desde siempre, pero su estacionamiento nunca llegaba hasta esa calle. Lo sabía, lo recordaba, pero ahora era como si ese espacio hubiera sido parte del hospital desde hace décadas. Me desconcerté tanto que frené un poco, me orillé y abrí Google Maps desde el celular. Entré a Street View y retrocedí tanto como pude. Las imágenes más antiguas eran de 2010 y ahí estaba el mismo estacionamiento, exactamente igual. Asfalto viejo, líneas borrosas, pero ninguna casa, ni rastro. Me quedé mirando la pantalla largo rato, con una sensación rara en el pecho, como cuando olvidas algo muy importante y no logras recordarlo, como si la memoria te estuviera traicionando. Después llamé a uno de mis primos. Quería confirmar algo, necesitaba que alguien más dijera, sí, ahí estaba. Pero cuando le pregunté dónde quedaba la casa de los abuelos, sin dudarlo, me respondió, estaba más abajo, justo frente al bar que está en la esquina. Me dejó en silencio. ¿Cómo podía ser? Yo recordaba claramente haberlo ayudado a él a cruzar la calle hacia la escuela cuando éramos niños. Recuerdo incluso que una vez se tropezó y se raspó la rodilla en el cruce. ¿Cómo iba a confundir eso? En ese momento me empecé a cuestionar todo. ¿Había vivido una versión distinta de la realidad? ¿O mi mente, por alguna razón, había reubicado la casa en mis recuerdos? Pero no eran recuerdos vagos, eran precisos. La ubicación del árbol, la vista desde la cocina hacia la escuela, los juegos con mis primos frente al porche. Pasé semanas intentando encontrar alguna evidencia. Pregunté a otros familiares, revisé álbumes de fotos, incluso fui al archivo del periódico local, esperando hallar alguna imagen antigua donde la casa apareciera al fondo. Nada. Es como si nunca hubiera estado allí. Y mientras más buscaba, más me consumía la sensación de que esa casa sí estuvo allí, pero no en la versión actual de la realidad, como si yo hubiese vivido en una línea del tiempo paralela, una donde las cosas eran exactamente como las recuerdo, hasta que algo cambió. Desde entonces, paso menos por ese lado del pueblo. Me incomoda. No por miedo, sino por una tristeza difícil de explicar. Como si alguien me hubiera arrancado un pedazo de la infancia y lo hubiera reemplazado con una versión que no me pertenece. Hoy por hoy, ya no estoy segura de si lo que viví fue real o no. Lo único que sé es que en algún lugar, tal vez solo en mi mente, tal vez en otra versión de esta realidad, existió esa casa, con su porche, su árbol y mi abuela esperándonos con una sonrisa desde la entrada. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo. Era muy temprano todavía para saber si sería niño o niña, pero ya estábamos emocionados. Yo trabajaba turnos largos como técnico en sistemas, así que cuando sonaba el celular en horario de oficina, normalmente no respondía a números desconocidos. La única excepción era mi hermano, que es policía. Por alguna razón su número siempre aparecía como número desconocido, así que cada vez que veía eso en la pantalla, asumía que era él. Ese día estaba en la oficina, revisando una instalación complicada cuando el teléfono sonó. Número desconocido.
Supuse que mi hermano necesitaba algo rápido, así que contesté sin pensarlo mucho. ¿Hola? Silencio por un par de segundos. Luego, una vocecita muy suave, claramente la de una niña pequeña, dijo: ¿Papi? Fue raro. No exactamente aterrador, pero sí incómodo. Algo en el tono, no sé. Pensé que tal vez era una niña marcando mal desde el teléfono de sus padres. Lo siento, creo que te equivocaste de número. Yo no soy tu papi. Entonces la niña empezó a reírse, pero no fue una risa común de niño. Era una risa bajita, insistente, como si supiera algo que yo no. Claro que sí eres mi papi, dijo. Y en ese momento se me erizó la piel. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Algo en su voz no era normal. No sonaba como una llamada común y corriente, ni como una travesura. Era raro, muy raro. Colgué inmediatamente. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, tratando de racionalizar lo que acababa de pasar. Quizás era una broma, quizás una coincidencia. No le conté a nadie en ese momento porque sonaría ridículo. Una niña random me llama y dice que soy su papá, justo cuando mi esposa está embarazada. Pasaron las semanas, seguíamos sin saber el sexo del bebé, aunque yo por alguna razón ya me inclinaba por pensar que era niña. Lo sentía, no sé cómo explicarlo, y sí, el ultrasonido confirmó que íbamos a tener una hija. Me reí nervioso cuando lo supimos, no podía evitar acordarme de esa llamada tan extraña. En algún rincón de mi mente pensé, ¿y si fue ella? ¿Y si, de algún modo imposible, fue mi hija tratando de contactarme antes de nacer? Pero dejé el pensamiento ahí, como una historia rara que uno cuenta en una fogata. Avanzamos unos años. Nuestra hija creció sana, muy habladora y curiosa desde pequeña. Cuando tenía unos 3 años, una tarde que me tocó cuidarla, la vi muy concentrada hablando por teléfono en la sala. Yo pensé que solo estaba jugando, como siempre hacía, imitando a los adultos. Pero después escuché la voz de mi mamá al otro lado del auricular. Ella había logrado llamar realmente a su abuela. ¿Cómo marcaste?, le pregunté. Ella sonrió como si fuera lo más normal del mundo. Estábamos solos en casa, no había nadie más para marcarle el número. Revisé el historial de llamadas y ahí estaba, llamada saliente a abuela. Le expliqué que no podía jugar con el teléfono así, que podía marcar al 911 sin querer. Le pregunté, un poco en broma, ¿y llamaste a alguien más? Ella, sin pensarlo 2 veces, respondió, no, solo a ti y a la abuela. Me detuve. ¿A mí? Sí, dijo mientras jugaba con un muñeco, cuando todavía no estaba contigo. No supe qué decir. Me quedé mirándola, sintiendo cómo se me apretaba el estómago. ¿Cómo que cuando no estabas conmigo? Ella simplemente me sonrió, como si no entendiera por qué yo me lo tomaba tan en serio. No insistí más. No quería asustarla, ni asustarme más. Nunca le conté a mi esposa lo de la llamada antes del nacimiento, ni tampoco lo que nuestra hija dijo. Pero desde ese día, cada vez que la escucho reír a lo lejos mientras juega, esa risa me suena demasiado familiar, demasiado parecida a la voz que escuché por el teléfono aquel día, antes de saber que ella existía. Y todavía no sé si fue una coincidencia imposible, o si mi hija me llamó antes de llegar a este mundo. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.